Da la vuelta al coche, Marcos, ahora mismo. Mi voz sonó tan cortante que incluso yo apenas la reconocí. Un segundo antes, estaba mirando a través del parabrisas la larga carretera comarcal que serpenteaba hacia la casa de mi hijo en las afueras de Segovia, rodeada de campos de cereal y cielos infinitos. Preparada para nuestra reunión familiar al siguiente, todo el color desapareció de mi rostro. Mis manos se quedaron frías como el granito de la sierra. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que intentaba salirse del pecho. Mi marido me miró confundido, con esa expresión de desconcierto de quien no entiende un cambio tan brusco, y luego volvió a fijar la vista en el asfalto. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó. «Por favor», susurré, y luego, con una urgencia que me quemaba la garganta, grité. «Da la vuelta al coche ya». Llevaba casado conmigo 40 años, lo suficiente para distinguir perfectamente cuando estaba simplemente disgustada por algún retraso y cuando estaba verdaderamente aterrorizada. No discutió más. Agarró el volante con firmeza, comprobó el retrovisor y ejecutó un giro rápido en el arcén estrecho, una maniobra decidida que nos sacó de nuestra trayectoria original. La grava restalló bajo los neumáticos. Mi respiración era rápida y superficial mientras nuestro coche se alejaba de la reunión, de aquella casa de campo donde nuestro hijo Daniel nos había prometido que habría risas, música, un asado en el jardín, globos para los nietos y un gran día de felicidad para toda la familia. Pero ahora yo sabía la verdad, porque solo unos segundos antes había visto algo que me heló la sangre en las venas. Una furgoneta negra estaba agazapada tras una hilera de encinas centenarias cerca del final de la entrada de la finca de Daniel, en un lugar donde ningún invitado aparcaría jamás. Dos hombres estaban de pie junto a ella. No llevaban bandejas de comida ni cargaban sillas plegables para la fiesta. Estaban vigilando la carretera, escrutando nuestro coche, y uno de ellos se llevó el móvil a la oreja con un gesto mecánico en cuanto nos vio llegar. Y entonces mi propio hijo salió al porche, miró directamente hacia nuestro vehículo y no sonrió. No hubo un saludo con la mano, ni un gesto de bienvenida. ¿Por qué tendría una madre que huir de su propio hijo? ¿Y qué cosa terrible nos esperaba si hubiéramos seguido conduciendo hacia ese porche? Mi nombre es Elena Cortés. Tengo 68 años, soy madre de 2 hijos y abuela de 4. Hasta ese día, creía que el peor dolor que un hijo podía causarte era la indiferencia o la frialdad de una llamada no respondida. No tenía ni la más remota idea de que un hijo pudiera hacer algo que hiciera a su propia madre temer por su integridad física. Mientras Marcos conducía con celeridad, tratando de ganar distancia, no dejaba de lanzarme miradas de soslayo. «Elena, dime algo, me estás asustando», me pidió. Me giré en mi asiento y miré por la luneta trasera. Nadie nos seguía todavía, pero el horizonte vacío no me calmó. Mi pecho seguía sintiéndose apretado, como si el aire de Castilla se hubiera vuelto sólido. «No vayas a la casa», dije con voz trémula. «No pares en ningún lugar cerca de aquí. Simplemente conduce hacia la autovía». Él asintió, apretando la mandíbula. Así era Marcos. Firme, tranquilo, el tipo de marido que no necesitaba todas las respuestas de inmediato para actuar cuando la situación lo requería. Aún así, podía sentir cómo su preocupación densa llenaba el habitáculo del coche. Condujimos en un silencio sepulcral durante casi 5 minutos antes de que entrara en una vieja gasolinera con el cartel algo desgastado y una pequeña cafetería de carretera pegada a ella. Era el típico lugar de paso donde los transportistas paraban a tomar un café solo y un pincho de tortilla. Había un par de personas cerca de los surtidores y una mujer mayor regaba unas macetas de geranios junto a la puerta del local. Parecía seguro. Lo suficientemente seguro por un momento. Marcos aparcó al lado del edificio, lejos de la vista directa desde la carretera, y apagó el motor. Ahora me miró a los ojos, exigiendo la verdad. «Cuéntamelo todo». Abrí la boca, pero por un segundo las palabras se quedaron atascadas en una garganta reseca.
Cogí la botella de agua del reposavasos, desenrosqué el tapón con dedos temblorosos y bebí un sorbo largo. Vi a Daniel, dije finalmente. Él frunció el ceño, extrañado. Bueno, claro que lo viste. Íbamos a su casa para la comida, respondió. No, dije, negando con la cabeza, vi su cara. Eso hizo que Marcos se quedara inmóvil, como si le hubiera golpeado una ráfaga de aire gélido. Hay códigos que solo entiendes después de construir una vida entera con alguien. Un extraño no sabría a qué me refería, pero Marcos sí. Sabía que estaba hablando de la sombra oscura en los ojos de nuestro hijo. Daniel tenía mi pelo oscuro y la mandíbula fuerte de su padre. De niño, tenía la sonrisa más radiante que uno pudiera imaginar. Cuando tenía 7 años, corría a la puerta cada tarde gritando: «Papá ya está aquí». A los 10, lloró desconsolado porque encontró un pájaro herido en la acera y quería salvarlo a toda costa. Pero a los 16, algo empezó a quebrarse. Poco a poco, mentía más. Reía menos. Se volvió reservado, altivo y se irritaba con una facilidad pasmosa. Pero incluso entonces, a pesar de sus errores, solía encontrar algo de ternura en su rostro. Hoy no. Cuando salió a ese porche y miró nuestro coche, su expresión era pétrea, plana, casi expectante, como si fuera el capataz de una emboscada que supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Marcos se reclinó lentamente contra el respaldo del asiento. ¿Qué más viste? La furgoneta, esos hombres. Tragué saliva con dificultad. Estaban escondidos tras las encinas, Marcos. No eran invitados de la familia. Y Daniel los miró a ellos antes de fijar la vista en nosotros. Marcos frunció el entrecejo, tratando de buscar una explicación lógica. ¿Estás segura de lo que viste? Sí, dije, agarrando su brazo con fuerza. Y entonces uno de esos hombres levantó su teléfono. Todo se sentía mal, Marcos. Cada fibra de mi ser me gritaba que aquello era una trampa. Él miró a través del parabrisas hacia la carretera vacía, donde el calor empezaba a reverberar sobre el asfalto. ¿Podría ser algo de trabajo? Quizás Daniel contrató ayuda para organizar el evento, aventuró, intentando calmarme. Yo deseaba que eso fuera verdad con toda mi alma. Pero en mi interior, la intuición de madre ya había dictado sentencia. Tú no viste su cara, dije en voz baja. Aquello no era un hijo esperando a sus padres con alegría. Era un hombre esperando a que una pieza cayera en su sitio para que algo comenzara. Marcos exhaló un suspiro largo y se frotó la barbilla, pensativo. Entonces llamamos a la Guardia Civil ahora mismo. Esas palabras, que deberían haber supuesto un alivio, hicieron que se me revolviera el estómago de puro pavor. Porque si llamábamos a las autoridades, tendría que romper el silencio que había guardado durante 3 meses. Y el silencio, empezaba a comprender, es el abono donde crecen los peores problemas. Miré mi alianza de boda, el oro desgastado por los años. Mis manos habían dejado de temblar un poco, pero la inquietud seguía ahí. Hay algo que debía haberte contado hace tiempo, dije. El rostro de Marcos cambió al instante. No mostró enfado, sino una alerta absoluta, la de quien se prepara para un impacto. Antes de que pudiera articular respuesta, mi móvil vibró con violencia en el bolso. Era Daniel. Todo mi cuerpo se tensó como una cuerda de violín. Marcos leyó el nombre en la pantalla y volvió a mirarme. No contestes si no te sientes con fuerzas. Pero yo sabía que necesitaba confirmar mis sospechas. Pulsé aceptar y activé el manos libres. Mamá, la voz de Daniel sonó cálida, suave, casi alegre. Demasiado alegre, con una impostura que me dio náuseas. ¿Dónde estáis? Todo el mundo os está esperando. Todo el mundo. Esa palabra me produjo un escalofrío, porque ya no estaba segura de a quién incluía Daniel en ese todo el mundo.
Intenté mantener la voz lo más neutra posible. Tuvimos que parar un momento para echar gasolina, mentí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa mínima, pero cargada de una tensión eléctrica. Qué raro, dijo él. Papá llenó el depósito en la estación de siempre antes de salir, me lo dijo ayer. Marcos me miró fijamente a los ojos. No dije nada. Daniel soltó una risita suave que no llegó a sus ojos. Mamá, ¿estás bien? Pareces algo nerviosa. Miré el cristal de la cafetería, viendo mi propio reflejo. Una mujer pálida y asustada que apenas reconocía. De repente, recordé con nitidez otra llamada. Una noche cerrada, hace 3 meses Daniel susurrando desde el salón de su casa, hablando de dinero, de una presión asfixiante, de hacer algo solo una vez para saldar cuentas y arreglarlo todo. En aquel momento, me convencí a mí misma de que lo había entendido mal, de que eran imaginaciones mías. Una madre es capaz de construirse las mentiras más elaboradas cuando la verdad es demasiado dolorosa. Pero ahora, bajo la luz cruda de la gasolinera, sabía que lo había escuchado con total claridad. Mamá, insistió Daniel. No vamos a ir, solté de golpe, sin preámbulos. La línea se sumió en un silencio gélido. Entonces, su tono cambió drásticamente. Ya no era alegre, era afilado y autoritario. Sentí que Marcos se enderezaba a mi lado, alerta. No vamos a ir, repetí con más firmeza. Daniel bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. ¿Alguien ha estado hablando contigo? Mis dedos se apretaron alrededor del aparato. ¿Hablado conmigo de qué exactamente? Otra pausa densa. Luego regresó su voz suave, pero ahora sonaba falsa, como una sonrisa pintada sobre una grieta. Estás actuando de forma muy extraña, mamá. Los niños están impacientes por veros. Lucía ha preparado ese ponche segoviano que tanto te gusta, el de la pastelería del centro. Lucía era su esposa. Dulce en las formas, pero quirúrgica con las palabras, siempre abrazando un segundo de más y sonriendo con una insistencia agotadora. Yo solía pensar que simplemente se esforzaba demasiado por encajar en la familia. Últimamente, había empezado a sospechar que nos observaba a todos de la misma manera que un cerrajero analiza una puerta cerrada, buscando siempre el punto exacto donde insertar la llave. Diles a los niños que lo siento mucho, dije, y colgué antes de que pudiera replicar. Por un instante, el único sonido en el coche fue el zumbido eléctrico del viejo cartel de la gasolinera y el siseo lejano de un camión frenando en la autovía cercana. Marcos se volvió hacia mí, con el rostro surcado por la preocupación. Elena, por lo que más quieras, ¿qué está pasando de verdad? Cerré los ojos con fuerza. 3 meses atrás, Daniel vino a casa solo, sin la aparente calidez de Lucía ni el alboroto de los niños. Parecía exhausto, inquieto, evitaba el contacto visual. Pidió un café, pero apenas mojó los labios. Me confesó que había cometido errores en unas inversiones, que estaba en un callejón sin salida. Luego admitió que Lucía también arrastraba deudas importantes, deudas que no podían ignorarse. Fue entonces cuando, con una naturalidad que ahora me aterraba, me preguntó si todavía guardaba las copias autorizadas de las escrituras de la casa en el cajón de la seguridad. En aquel momento me reí, pensando que era una pregunta descontextualizada, y le dije: ¿A qué viene eso ahora? Él también se rió, pero fue una risa mecánica, solo de labios para afuera, mientras sus ojos permanecían fríos. Ahora, en este aparcamiento de carretera, cada pieza encajaba con una violencia brutal. La invitación repentina, la insistencia de Daniel en que llegáramos mucho antes que el resto de los tíos y primos, y la forma en que Lucía me había enviado varios mensajes asegurándose de que traíamos la carpeta azul con las notas simples del registro de la propiedad. Decía que los niños necesitaban ver los documentos antiguos para un trabajo de historia del colegio. La furgoneta, los tipos apostados, la mirada depredadora de mi hijo.
Miré a Marcos y finalmente pronuncié las palabras que me habían quemado por dentro. Creo que Daniel no quería una comida familiar, Marcos, susurré. Creo que nos quería allí a solas para presionarnos. Creo que busca las escrituras, el acceso a los ahorros de toda nuestra vida. Y tal vez algo más. Y estoy convencida de que esos hombres estaban allí para asegurarse de que no dijéramos que no. Marcos me miró atónito, con una palidez que me asustó. Antes de que pudiera articular palabra, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Lucía. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser, Elena. Vuelve ahora mismo o Daniel no tendrá otra elección. Se me heló la sangre. Marcos leyó el mensaje por encima de mi hombro y su expresión se endureció como el acero. En ese preciso instante, una furgoneta negra, la misma que había visto en la entrada de la finca, salió de la autovía y entró lentamente en el aparcamiento de la gasolinera. Cuando la puerta del conductor se abrió, vi a uno de los tipos que vigilaban la entrada bajar del vehículo y clavarnos la mirada. Marcos lo vio al mismo tiempo que yo. No hubo gritos ni aspavientos. Con una calma tensa, buscó las llaves, arrancó el motor y dijo con una voz que no admitía réplica. Agáchate ahora mismo. Porque aunque las escrituras estuvieran a buen recaudo, el peligro que representaba nuestro propio hijo acababa de personificarse frente a nosotros. Porque aunque las escrituras originales estuvieran a buen recaudo en la caja de seguridad del banco, el daño ya era profundo. Daniel nos había robado la confianza, había falsificado mi firma con una frialdad que me erizaba la piel e intentó tendernos una emboscada con esos matones apostados en su propia casa. El problema no era un simple legajo de papeles, era la podredumbre que había crecido en el seno de nuestra familia. La voz de la inspectora de la Guardia Civil, la agente Jiménez, volvió a sonar por el manos libres del coche con una autoridad gélida. Esa información es vital para el atestado. Por su seguridad, no salgan de casa de su hija esta noche. Aseguren todas las entradas. Es muy probable que necesitemos que vengan mañana a primera hora a la comandancia para prestar declaración completa y cotejar los documentos que hemos logrado interceptar. Aquí estaremos, no se preocupe, respondió Marcos, con la voz ronca por el cansancio y la decepción. Tras colgar, un silencio espeso y plomizo se instaló en la cocina de mi hija Clara. Ella se sentó lentamente frente a mí, con el rostro pálido bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. Mamá, dijo con una delicadeza que me dolió más que un reproche. Tengo que preguntarte algo, y no es por hurgar en la herida. ¿Alguna vez le diste a Daniel razones para pensar que podía llegar a este extremo y que tú, pasara lo que pasara, seguirías protegiéndolo? La pregunta me escoció como sal en una llaga abierta porque era dolorosamente justa. Miré mis manos entrelazadas durante un largo rato, buscando una excusa que ya no existía. Sí, admití con un hilo de voz. Se las di todas. Marcos soltó un suspiro silencioso. No era un gesto de enfado, sino de una tristeza infinita, la de quien ve naufragar el trabajo de toda una vida. Era cierto. Yo había erigido un muro de protección alrededor de Daniel demasiadas veces. Y no me refería a las rodillas raspadas o a los típicos líos de la adolescencia, eso es lo que hace cualquier madre. Me refería a los momentos críticos, a los peligrosos, esos donde el amor deja de ser un refugio para convertirse en complicidad silenciosa. Recordé cuando Daniel tenía 15 años y lo pillaron hurtando unos auriculares en el Corte Inglés. Le juré al encargado de seguridad que el chico estaba pasando un duelo terrible por su abuelo y que no coordinaba bien sus actos. Cuando a los 19 le pidió una suma importante de dinero a su hermana y jamás se la devolvió, le pedí a Clara que corriera un tupido velo, que su hermano simplemente estaba buscando su camino. O aquella cena de Navidad, cuando él ya tenía 27 y le gritó a Marcos de forma humillante por un préstamo denegado. Yo me limité a sacar el postre, cambiar de tema con una sonrisa forzada y actuar como si la armonía familiar no se hubiera hecho añicos en aquel mismo instante. Cada vez me repetía el mismo mantra.
Lo hago por mantener la unidad familiar. Ahora, en la cocina de Clara, veía la cruda realidad. Le había enseñado a mi hijo que sus desastres podían suavizarse, justificarse y esconderse bajo el mantel hasta que las visitas se marcharan. Clara no me soltó el típico "te lo advertí". No hacía falta. La verdad estaba allí, sentada a la mesa con nosotras, fría y cortante como un cuchillo. Necesitamos un plan para pasar la noche, dijo Javier, el marido de Clara, devolviéndonos a la urgencia del presente. Revisó los cerrojos de las ventanas y las puertas una vez más. Clara corrió las cortinas para que nadie pudiera ver el interior desde la calle. Marcos llamó al servicio de emergencias del banco para asegurarse de que cualquier intento de acceso a nuestra caja de seguridad quedara bloqueado de inmediato. Yo, por mi parte, llamé a nuestra vecina de toda la vida, la señora García, y le supliqué que vigilara nuestra casa en Segovia y que no abriera a nadie, especialmente si se trataba de Daniel o Lucía. Cerca de las 9:30 de la noche, los hijos de Clara bajaron las escaleras en calcetines, con esa curiosidad infantil que todo lo nota. Preguntaron si la abuela estaba bien. Esbocé mi mejor sonrisa de "aquí no pasa nada", esa que usamos los adultos para no contagiar nuestro pavor a los pequeños, pero no los engañé. Mateo, el mayor, se acercó y me susurró al oído mientras me abrazaba. Mamá dice que el tío Daniel ha hecho algo muy feo. Le acaricié la mejilla con ternura. Ha tomado algunas decisiones muy equivocadas, cielo. ¿Estás a salvo aquí con nosotros?, preguntó con la seriedad de un hombrecito que intenta descifrar el caos de los mayores. Sí, aquí estoy segura, le aseguré, y en ese momento, rodeada de los míos, quise creerlo de verdad. Aquello casi me rompe por dentro. Los niños tienen el don de ir al grano. ¿Estás a salvo? ¿Estás bien? Los adultos, en cambio, enterramos esas dudas bajo capas de orgullo, decoro y excusas baratas. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Clara nos acomodó en el cuarto de invitados, pero el sueño se sentía como algo lejano y prohibido. Me quedé tumbada, observando las sombras de las aspas del ventilador girar en el techo. A mi lado, la respiración de Marcos era entrecortada. Sabía perfectamente que él también estaba librando su propia batalla mental. No dejo de repetir mentalmente el camino de esta tarde, susurró tras un largo silencio. Yo también. Si no hubieras visto esa furgoneta negra. Me giré hacia él. La frase se quedó en el aire, suspendida. Si no hubiera mirado en el segundo exacto, si no hubiera hecho caso a ese frío glacial que me recorrió la espina dorsal, si Marcos me hubiera ignorado tachándome de exagerada, habríamos entrado directos en la boca del lobo. Habríamos bajado del coche con el ponche segoviano y las sillas de playa, directos hacia la trampa que nuestro propio hijo nos había tendido. Marcos buscó mi mano entre las sábanas y la apretó con fuerza. Nos salvaste, Elena, sentenció. Yo no me sentía ninguna heroína. Me sentía una mujer anciana, conmocionada y con el corazón hecho jirones. Debí haber hablado mucho antes, susurré con amargura. Es cierto, asintió él con honestidad brutal, pero hablaste cuando más importaba. Cuando nos iba la vida en ello. Esa muestra de apoyo hizo que las lágrimas, que tanto tiempo llevaba conteniendo, empezaran a resbalar por mis mejillas. Pasada la medianoche, la pantalla de mi móvil iluminó la mesita de noche. Daniel. Todo mi cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga. Marcos se incorporó de inmediato. No tienes ninguna obligación de responder, Elena. Pero sentía que debía hacerlo. Necesitaba cerrar ese círculo. Salí al pasillo para no inquietar a los niños y me llevé el teléfono a la oreja. Durante un segundo que pareció eterno, solo escuché su respiración pesada y el murmullo de un motor al ralentí, como si estuviera hablando desde un coche aparcado en mitad de la nada. Mamá, dijo. Su voz no contenía ni rastro de la ira anterior ni de la falsa dulzura del porche. Era la voz de alguien roto y exhausto.
¿Dónde estás, Daniel? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Eso ya no importa. A la Guardia Civil le importa mucho. Él soltó una risita amarga, casi cínica. ¿Así que de verdad has ido a por todas? ¿Me has denunciado? Tú nos perseguiste con matones en furgonetas, hijo. ¿Qué esperabas que hiciéramos? ¿Que nos quedáramos a esperar el golpe? No se suponía que llegara tan lejos. Respondió él con la voz quebrada. Ahí estaba de nuevo su frase fetiche. No se suponía. Como si una emboscada con documentos falsos y delincuentes a sueldo pudiera ser algo limpio, un mero trámite administrativo. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Dímelo de una vez, Daniel, sin más mentiras. ¿Quiénes son esos hombres que estaban en tu finca? Tras un silencio sepulcral, su voz llegó como un susurro. Un prestamista. Un prestamista que moviliza 2 furgonetas y hombres armados entre las encinas por una cena familiar. No me mientas más. Empezó con uno solo. Estalló él, para luego bajar la voz rápidamente. Luego la deuda se vendió a otros tipos. Se complicó todo. Intereses, plazos imposibles, amenazas directas. Vicente desapareció del mapa. Lucía entró en pánico. Yo perdí el norte. Ese nombre de nuevo. Vicente, su socio en aquellos negocios turbios que nunca terminamos de entender. ¿Dónde está Vicente ahora? No lo sé, te lo juro por mis hijos, dijo, y por primera vez en meses, sentí que decía la verdad. Cerré los ojos, tratando de asimilar la magnitud del desastre. ¿A cuánto asciende la deuda, Daniel? Silencio. Daniel, dímelo. 280.000 euros, masculló. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en el suelo del pasillo. Sabía que estaba en apuros, pero aquello era un abismo financiero. ¿Cómo habéis podido llegar a eso? Porque intentaba levantar la empresa. Gritó, desesperado. Porque cada vez que estábamos a punto de cerrar un contrato, algo fallaba. Retrasos en la maquinaria, permisos que no llegaban. Los obreros exigían su jornal. Lucía me decía que con una buena operación lo arreglaríamos todo de golpe. Vicente repetía. Pide ahora, ya pagaremos después. Y la bola de nieve se hizo gigante. Y en lugar de pedir ayuda con honestidad, decidiste que lo mejor era robarnos a nosotros. Que no era un robo. Gritó de nuevo, bajando el tono al segundo. Iba a devolver hasta el último céntimo en cuanto saliera el proyecto de la sierra. Casi me entra un ataque de risa por la pura incredulidad de sus palabras. Era la risa de quien contempla las ruinas de toda una vida de confianza. Falsificaste mi firma, Daniel. Eso es un delito. Era solo una práctica. No pensaba usar esa versión. ¿Práctica para qué? Pregunté con una frialdad que me asustó a mí misma. ¿Para ensayar cómo convertirte en el hombre que vende a sus padres para salvar su pellejo? Él guardó silencio. Entonces formulé la pregunta que me quemaba las entrañas. ¿Sabías que esos hombres podían hacernos daño físico? Su respuesta no fue inmediata, y ese vacío de 3 segundos me dio la respuesta más terrorífica antes de que hablara. Les pedí que no os asustaran demasiado, confesó finalmente. Demasiado. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Esa palabra me cayó como un jarro de agua helada. Como si el miedo fuera algo que se pudiera graduar con un potenciómetro, como si el peligro pudiera dosificarse y seguir siendo algo moralmente aceptable. Mamá. Su voz temblaba, sé lo mal que suena esto ahora. Suena exactamente a lo que es, Daniel. Estabas desesperado. ¿Y por eso nosotros teníamos que hundirnos contigo? No, por ahí no paso. Su voz se quebró al otro lado.
Por un instante, escuché otra voz cerca de él, una voz femenina, rápida y afilada. La de Lucía. Luego, el sonido seco de una puerta de coche al cerrarse. Me puse en pie de un salto. ¿Está Lucía contigo? No hubo respuesta. Daniel, respóndeme, ¿están mis nietos con vosotros en ese coche? No. Al menos eso. Pero lo que dijo a continuación me revolvió el estómago. Ahora ella me echa la culpa de todo el plan. ¿Cómo no? Conocía bien el perfil de Lucía. Encantadora bajo los focos, pero experta en desviar la culpa hacia los demás en cuanto se apagan las luces. Sin embargo, sabía que esto no era solo obra de ella. Nadie puso una pistola en la sien de Daniel para que nos invitara a esa finca. Nadie lo obligó a seguirnos cuando vio que dábamos la vuelta. Esas fueron sus propias decisiones. ¿Qué quieres de mí a estas alturas? Le pregunté con amargura. Sus palabras sonaron pequeñas, casi infantiles, como si el tiempo hubiera retrocedido 20 años. Diles. Diles que no quería haceros daño de verdad. Miré hacia el pasillo en penumbra. Por un momento absurdo, dejé de oír al hombre acosado por las deudas y volví a escuchar al niño que lloraba por un pájaro herido. Pero entonces recordé las furgonetas negras, las escrituras falsas, el mensaje amenazante de Lucía y las palabras cooperar y no demasiado. Y algo en mi interior se endureció de una forma definitiva. No, sentencié. Se escuchó su inhalación profunda al otro lado. Tienes que ser tú quien diga la verdad. Tienes que entregarte, Daniel. Esta es la única oportunidad que te queda para que tu vida vuelva a ser algo honesto. No será fácil, ni bonito, ni rápido, pero será la verdad. Ve a la comandancia de la Guardia Civil. Cuéntales todo. Nombres, papeles, cada una de las mentiras. O sigue huyendo y conviértete para siempre en el hombre que finges no ser. Hubo un silencio donde solo se oía el latido de mi propio corazón. Luego, susurró con un resentimiento antiguo. Siempre quisiste más a Clara que a mí. Ese reproche me golpeó con tal fuerza que casi suelto el teléfono. Era una herida tan vieja, una excusa tan manida. Y oírla ahora, en mitad de este naufragio, hizo que todo encajara. Esa era la narrativa que él se había construido para justificar sus actos. La creencia de que otro era el favorito, el que lo tenía más fácil, y que por tanto las reglas morales no se le aplicaban a él. Daniel, dije con una calma gélida, esa es la mentira con la que te has alimentado durante décadas para no madurar. Clara asumió sus responsabilidades. Clara siempre dijo la verdad, incluso cuando la dejaba en mal lugar. Clara aceptaba un no por respuesta. Tú querías un rescate permanente sin tener que ser honesto. Querías amor sin humildad. Y no es lo mismo. Siguió un silencio eterno. Si me entrego, destrozarán a esta familia, dijo finalmente. No, Daniel, respondí. Eso ya lo has hecho tú solito. Y colgué. Me quedé en el suelo del pasillo durante mucho tiempo, con el móvil en el regazo, mirando a la nada. Finalmente, Marcos abrió la puerta del cuarto y me encontró allí. Se sentó a mi lado sin decir una sola palabra. Me apoyé en su hombro y lloré con una pena profunda, una de esas que nacen en el fondo del alma y parecen no tener fin. Por la mañana, ya no me quedaban lágrimas. Clara preparó café en silencio. Javier llevó a los niños al colegio tras inventarse una emergencia familiar para que no hicieran preguntas. Marco se afeitó con una mano que solo tembló una vez frente al espejo. Yo me puse una blusa azul sencilla y unos pantalones grises, el tipo de ropa que te hace sentir que puedes afrontar lo peor con la espalda recta. En la comandancia, todo se volvió oficial, sólido y atrozmente real. Revisamos las copias de los documentos que la Guardia Civil había recuperado. Había poderes notariales temporales, autorizaciones de venta de propiedades,
formularios de aval para préstamos de alto riesgo y un borrador indignante que le habría otorgado a Daniel el control total sobre todos los activos de la familia si se firmaba durante lo que ellos llamaban con cinismo un periodo de asistencia a corto plazo. Cada página que pasaba me dejaba más fría. La inspectora Jiménez se sentó con nosotros mientras analizábamos el material. Esto se preparó con mucha prisa, explicó señalando los papeles. Hay fallos legales evidentes y la redacción es descuidada, pero con la presión adecuada, la confusión de una reunión familiar y suficientes firmas arrancadas en una sola tarde, podrían haber causado un daño patrimonial irreparable antes de que ustedes se dieran cuenta. El rostro de Marcos se ensombreció de pura rabia contenida. Yo seguí pasando hojas hasta llegar a la que contenía mi firma de práctica. Allí estaba mi nombre, burdamente copiado pero lo suficientemente parecido como para provocarme náuseas. Elena Cortés. Me quedé mirándolo tanto tiempo que las letras dejaron de parecerme mías. Jiménez nos preguntó si reconocíamos la caligrafía de las anotaciones al margen. Vaya si la reconocía. Parte era de Daniel, pero otra parte. Estaba casi segura de que pertenecía al trazo afilado de Lucía. Y entonces llegó el golpe que no esperaba. Jiménez deslizó una fotografía tomada sobre la mesa del comedor de Daniel tras el registro. En una esquina, medio oculta por un bloc de notas legal, había una cartulina amarilla. Se me cortó la respiración. Conocía esa cartulina de memoria. Eran mis fichas las que usaba para recetas, recordatorios y notas de la casa. Estaba en el cajón de mi cocina en Segovia hacía apenas un mes. Pedí verla de cerca. La inspectora amplió la imagen en su pantalla. La nota, escrita a mano, decía: traer carpeta azul. Preguntar por acceso al banco. Mantener a Marcos calmado. Si es necesario, separarlos. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Marcos se tensó a mi lado. Separarlos. Mi boca se quedó seca. Aquello ya no era solo por el dinero. Era un plan de control psicológico, de división deliberada para presionar a un progenitor sin que el otro estuviera presente para apoyarlo. Jiménez preguntó si había algún antecedente familiar que apuntara a esta premeditación. Y de repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. 2 semanas atrás, durante el festival de danza de mi nieta Emma, Lucía me apartó del grupo. Sonreía y charlaba sobre los disfraces de los niños y el tráfico de Segovia. Luego, con una naturalidad pasmosa, me preguntó si Marco seguía llevando su medicación para el corazón en el bolsillo interior de la chaqueta cuando íbamos de viaje. En aquel momento, pensé que era un gesto de cariño y preocupación. Ahora, la sangre huyó de mi rostro. Me preguntó específicamente por tus pastillas del corazón, le dije a Marcos. El silencio que siguió fue aterrador. La inspectora se puso en alerta máxima. ¿Qué preguntó exactamente? Lo repetí palabra por palabra. Marcos palideció visiblemente. ¿Crees que planeaban separarme de mi medicación para presionarnos? Preguntó él con voz trémula. Miré la cartulina amarilla de nuevo. Mantener a Marcos calmado. Si es necesario, separarlos. Mi corazón latía desbocado. Quizás solo significaba distraerle o llevarle a otra habitación con alguna excusa. Pero cuando la gente empieza a planificar basándose en el miedo ajeno, todas las explicaciones inocentes mueren por el camino. Jiménez se levantó de su asiento. Tengo que hacer una gestión urgente. Salió de la sala con el otro agente, dejándonos en una estancia de interrogatorios que, de repente, se sentía asfixiante. Marcos me miró con un horror silencioso en los ojos. Elena. Busqué su mano sobre la mesa de metal. Estás aquí, Marcos. Estás conmigo. Estamos a salvo. Por ahora, sentenció él. Y esa era la única verdad. Por ahora. Unos minutos más tarde,
la inspectora regresó. Su expresión me indicó de inmediato que el día iba a empeorar incluso antes de que volviera a sentarse. Hemos localizado a Lucía, dijo sin preámbulos, pero no en las circunstancias que esperábamos. Se me hundió el estómago. La hemos encontrado en un hostal a unos 30 kilómetros al este de aquí, continuó. Intentaba huir con una cantidad importante de dinero en efectivo, joyas de familia y una carpeta con registros financieros sustraídos. Y no estaba sola. Apreté la mano de mi marido con fuerza. ¿Quién estaba con ella? ¿Daniel? Jiménez me miró con una mezcla de lástima y profesionalidad. No. Estaba con su nieto mayor, con Hugo. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar la información. ¿Hugo? Repetí, incrédula. Sí, asintió ella. Estaba con el chico. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que llevarme la mano al esternón. Hugo era el primogénito de Daniel y Lucía, un chaval de 14 años todo codos, zapatillas de marca y bromas a medio terminar. Todavía se le olvidaba dónde dejaba la mochila y siempre pedía ración doble de sirope en las tortitas de los domingos. Tenía edad para entender muchas cosas, pero no para ser arrastrado al fango de los planes criminales de sus padres. ¿Le ha pasado algo? ¿Está herido? Preguntó Marcos con voz quebrada. Físicamente está ileso, respondió Jiménez. Está muy conmocionado, pero bien. Cerré los ojos con un alivio momentáneo que no tardó en evaporarse. ¿Por qué demonios estaba Hugo con Lucía en un hostal de carretera con documentos robados mientras Daniel seguía en paradero desconocido? Jiménez retomó la palabra. Estamos tratando de averiguar si el chico fue por su propia voluntad, si entendía la gravedad de la situación o si Lucía lo estaba utilizando simplemente como cobertura para pasar desapercibida. Ahora mismo está bajo la custodia de un oficial de apoyo juvenil y un psicólogo de servicios sociales. No deja de preguntar por su abuela Elena. Eso fue lo que terminó de romperme. Ni los papeles falsos, ni la traición económica. Fue esa frase. No deja de preguntar por su abuela. Me cubrí la cara con las manos y respiré hondo, luchando por no desmoronarme frente a los agentes. Marcos me rodeó los hombros con su brazo. Clara, que había permanecido en silencio contra la pared, soltó un susurro ahogado. Oh, Dios mío. Hugo no. Hay un detalle más, añadió la inspectora. Hugo le ha confesado al consejero que escuchó a sus padres discutir violentamente anoche, justo después de que el coche de ustedes diera media vuelta en la entrada. Dice que Lucía quería largarse de inmediato con los documentos y todo lo que pudieran cargar en el coche. Daniel, por lo visto, insistía en quedarse para seguir buscando la caja metálica, porque estaba convencido de que allí guardaban las escrituras originales de la finca del lago. Se separaron en mitad de la noche. Lucía se llevó a Hugo y huyó. Daniel siguió conduciendo en otra dirección. La escena se proyectó en mi mente con una claridad cruel. El pánico dinamitando su plan maestro, los reproches volando de un lado a otro y, en mitad de la batalla, un niño atrapado como un fardo que arrastran de un coche a otro en plena huida. Clara se puso en pie, indignada. Se llevó a su propio hijo para usarlo de escudo mientras escapaba de la policía. Eso dice todo lo que hay que saber sobre qué clase de madre es esa mujer. Yo no supe qué responder. Solo podía pensar en la cara de Hugo. Y en los más pequeños, Emma y Nico, que estarían con algún vecino o familiar político, viendo cómo su casa se llenaba de uniformes y sus padres se convertían en perfectos desconocidos. ¿Por qué se llevó a Hugo? Pregunté con un hilo de voz. Jiménez consultó sus notas de campo. Según el testimonio del chico, su madre le dijo que se iban de viaje sorpresa porque había un problema familiar grave y necesitaba que la ayudara con el equipaje. Le prometió llevarle a cenar fuera y le pidió que no hiciera ninguna pregunta hasta llegar al destino. Marcos masculló algo entre dientes,
una maldición que no llegué a distinguir pero que destilaba pura rabia. Miré a la inspectora a los ojos. ¿Puedo verle? Necesito estar con él. Ella dudó unos instantes, consultó con su compañero y finalmente asintió con la cabeza. Sí, creo que será beneficioso para él una vez terminemos con el protocolo. Pero antes, Elena, necesitamos saber si Hugo pudo haber sido testigo involuntario de algo más o si sus padres lo usaron previamente de alguna forma. Me enderecé en la silla, obligándome a ser útil. Pregúnteme lo que necesite. ¿Han utilizado a Hugo anteriormente para hacerles llegar mensajes, traer sobres, abrirles la puerta de casa? Ese tipo de recados que parecen niños. Al principio, mi instinto fue decir que no, que jamás harían algo así. Pero entonces, como piezas de un dominó cayendo, recordé escenas que en su día me parecieron tiernas o inofensivas. Hugo apareciendo en casa con sobres del trabajo de papá, Hugo entrando en nuestra cocina antes que nadie para ayudar a la abuela con la bandeja, o aquella vez que Hugo me preguntó, con una entonación extrañamente forzada, si el abuelo todavía guardaba el juego de llaves de repuesto en el jarrón de cerámica de la entrada. La vergüenza regresó, más ardiente que nunca. Sí, dije con pesadumbre. Quizá en ese momento no quise verlo, pero la respuesta es sí. Lo usaron. Clara me lanzó una mirada cargada de una tristeza infinita. Jiménez tomó nota rápidamente. Nos están ayudando mucho más de lo que imaginan. Quizá fuera cierto, pero no me sentía aliviada. Me sentía como si estuviera desandando el camino de mis propios errores, poniéndoles nombre y apellidos uno por uno, mientras el suelo se abría bajo mis pies. Pasamos otra hora interminable entre declaraciones oficiales y reconstrucciones de horarios. La comandancia se sentía gélida, con esa iluminación fluorescente que no deja lugar a las sombras, llena de pasos apresurados y teléfonos que no dejaban de sonar. En algún momento alguien trajo vasos de café. Cogí el mío, pero se quedó frío sobre la mesa, se me había olvidado cómo se bebía. Finalmente, cerca del mediodía, la inspectora Jiménez nos condujo a una sala más pequeña, con asientos más mullidos y una caja de pañuelos de papel sobre la mesa de madera. Había una psicóloga junto a la ventana y, sentado en un rincón con los hombros hundidos, estaba Hugo. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, el chico rompió a llorar con un desconsuelo que me partió el alma. Crucé la estancia antes siquiera de ser consciente de que mis piernas se movían. Él se puso en pie y se lanzó contra mí, un amasijo de brazos largos, miedo y ese olor a limpio de los niños. Me sujetó con una fuerza desesperada, como si yo fuera la única tabla de salvación en mitad de su naufragio. Le rodeé con mis brazos y le susurré al oído la única verdad que podía ofrecerle en ese momento. Estás a salvo conmigo, Hugo. Ya pasó todo. Estás a salvo. Lloró sobre mi blusa igual que cuando tenía 6 años y se caía en el parque. Marco se acercó y puso su mano firme sobre el hombro del chico. Tranquilo, campeón. Ya estamos aquí. Hugo levantó la vista hacia él, con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Yo no lo sabía, abuelo. Te juro por lo que más quieras que yo no sabía lo que estaban tramando con esos papeles. Lo sabemos, hijo, le cortó Marcos con ternura. Lo sabemos perfectamente. No es culpa tuya. Nos sentamos los tres juntos, formando un pequeño círculo de resistencia contra la tormenta que acababa de empezar. Hugo, con la voz entrecortada por el llanto pero con una honestidad que nos desarmó, nos confesó que, en la superficie, los preparativos de la reunión parecían de lo más normales. Habían encargado comida a un catering local e incluso habían avisado a algunos tíos y primos lejanos para que se pasaran a media tarde. Sin embargo, Lucía les había insistido a él y a la pequeña Emma en que el abuelo y la abuela llegarían mucho antes porque tenían que despachar unos asuntos de negocios familiares, cosas aburridas de adultos.
Daniel había estado fuera de sí toda la mañana, paseando por el porche y consultando su teléfono móvil de manera obsesiva, con una ansiedad que contagiaba a cualquiera que se le acercara. Hugo vio como dos hombres desconocidos, de aspecto rudo, se encerraban en el garaje con su padre mucho antes de que apareciera el primer invitado. Desde el pasillo, el chico alcanzó a oír como uno de ellos sentenciaba con frialdad: si firman los papeles a la primera, habremos terminado antes de la hora del almuerzo y aquí no ha pasado nada. Se me encogió el estómago al escucharlo. Pero entonces Hugo soltó algo que hizo que mi hija Clara se cubriera la boca con la mano, ahogando un grito. Oí a papá decirle a mamá: tú limítate a mantener a mamá ocupada en la cocina y deja al abuelo fuera de la habitación si se pone difícil o empieza a hacer demasiadas preguntas. Ahí estaba la prueba definitiva. La separación física, la planificación meticulosa, los pasos calculados de una traición que no dejaba nada al azar. La psicóloga de apoyo le preguntó a Hugo, con mucha dulzura, si sabía qué tipo de papeles eran los que tanto mencionaban. El chico asintió débilmente, mirando al suelo. Vi el nombre de la abuela Elena impreso en un montón de folios sobre el escritorio. Mamá me dijo que no me preocupara, que era solo para pedir un crédito al banco y que el abuelo era demasiado testarudo para entender cómo funcionan los negocios de hoy en día. Me dolía la garganta de tanto tragar saliva. Hugo continuó relatando el caos que se desató justo después de que Marcos y yo diéramos la vuelta con el coche en la entrada de la finca y huyéramos hacia la autovía. Daniel, al ver que su plan se desmoronaba, estalló en un ataque de ira y volcó una de las mesas preparadas en el porche de un puntapié. Lucía empezó a gritarle histérica, recriminándole que lo había arruinado todo por permitir que nos acercáramos tanto a la zona de las encinas donde estaba la furgoneta negra. Fue entonces cuando uno de los matones intervino, gritando que el tiempo se había acabado y que, si Daniel no podía pagar, alguien más se encargaría de cobrar la deuda de una forma mucho menos diplomática. Ese alguien más nos dejó un rastro de hielo en la columna. Incluso en aquel momento, bajo la protección de la Guardia Civil, seguíamos sin saber quién movía realmente los hilos de aquel desastre. Hugo explicó que Daniel se subió a su coche y se marchó a toda prisa con la mirada perdida y una furia ciega al volante. Lucía, por su parte, corrió por toda la casa vaciando el joyero y metiendo fajos de efectivo y carpetas de documentos en bolsas de deporte. Cuando Hugo, asustado, le preguntó qué estaba pasando, ella simplemente le soltó que se iban de aventura sorpresa y que no debía decir ni una palabra. La Guardia Civil localizó a Daniel 2 días después. No estaba intentando cruzar ninguna frontera ni se encontraba en medio de una huida espectacular. Lo hallaron en un hostal de mala muerte cerca de la frontera con Portugal, en una habitación asfixiante, sentado al borde de la cama con la caja metálica abierta a su lado. Esa javierdita caja que él estaba convencido de que contenía las escrituras originales de nuestra casa y la finca del lago. Pero no había nada de valor económico dentro, solo encontramos viejas fotografías familiares de cuando ellos eran pequeños, mis diarios de juventud donde anotaba mis miedos y esperanzas, y una medalla de natación oxidada que él mismo había ganado en el colegio a los 12 años. La inspectora Jiménez nos confirmó que no opuso la más mínima resistencia al arresto. Parecía como si se le hubiera agotado la energía vital, o tal vez, simplemente, la capacidad de seguir alimentando la red de mentiras que él mismo había tejido. El proceso judicial posterior fue un calvario largo y agotador que pareció envejecernos 10 años de golpe. Hubo desfiles de abogados, declaraciones interminables ante el juez de instrucción y el dolor punzante y constante de ver el nombre de tu propio hijo encabezando documentos de sumarios judiciales. Lucía, fiel a su naturaleza, intentó cargarle a Daniel toda la responsabilidad del plan, presentándose como una víctima de sus deudas, pero las pruebas de la planificación, especialmente las notas manuscritas en las fichas amarillas que ella misma había redactado, eran una evidencia demasiado sólida para ser ignorada. Finalmente, Daniel fue condenado a una pena de prisión por falsedad en documento mercantil e intento de estafa agravada.
Lucía recibió una sentencia algo menor, pero igualmente significativa, por complicidad y por el riesgo manifiesto al que expuso a un menor durante su huida desesperada. Sin embargo, lo más desgarrador no fueron las sentencias, sino tener que explicarles la verdad a los nietos. Emma y Nico se quedaron a vivir con Clara y Javier en Segovia. Hugo también se unió a ellos. Al principio, el chico estaba sumido en un mutismo absoluto, cargando sobre sus hombros adolescentes una culpa que jamás le perteneció. Pero con el paso de los meses, y gracias a una paciencia infinita y mucho cariño, empezó a florecer de nuevo. Un año después de aquel fatídico día en la carretera comarcal, decidimos celebrar una reunión familiar de verdad. Esta vez no hubo furgonetas negras apostadas en las sombras, ni secretos que quemaran en el pecho, ni hombres vigilando desde la distancia. La celebramos en el jardín de casa de Clara, bajo unas guirnaldas de luces cálidas que parpadeaban suavemente con la brisa del atardecer. Había sillas de madera, una fuente enorme de ensaladilla rusa, limonada casera para los niños y la música de un pequeño altavoz que se cortaba cada vez que el pequeño Nico, entusiasmado, bailaba demasiado cerca del aparato. Hugo estaba junto a la barbacoa, ayudando a Marcos a asar unas hamburguesas mientras charlaban de fútbol. Emma me ayudaba a colocar las servilletas con un esmero que me recordaba a mí misma. Nico corría en círculos por el césped hasta que se caía muerto de risa. Nadie pedía firmas de documentos. Nadie escrutaba el horizonte con miedo. Al caer la tarde, Hugo se acercó y se quedó en silencio a mi lado mientras observábamos cómo el resto de la familia reía y compartía anécdotas. Esto se siente diferente, ¿verdad, abuela? Dijo con una media sonrisa. Es diferente, Hugo. Es mejor, le respondí, apretándole la mano con ternura. Miré a mi alrededor, a las personas que todavía permanecían a mi lado, a aquellos que habían elegido el camino de la verdad incluso cuando el precio era un dolor insoportable. Es mucho mejor así. Y aquí es donde termino mi relato, con una lección que aprendí de la forma más dura posible, pero que comparto con la esperanza de que sirva a otros. Confía siempre en tu instinto, en ese frío que te recorre el cuerpo cuando algo no encaja. Habla sin miedo cuando sientas que la sombra de la duda se alarga. El silencio puede comprar una paz artificial durante una hora, pero solo la verdad tiene el poder de proteger una vida entera durante años. El día que le ordené a mi marido que diera la vuelta al coche, pensé que simplemente estábamos escapando de una trampa económica. No fui consciente en ese momento de que también estaba arrancando a toda mi familia de un futuro oscuro y forzándonos a caminar hacia uno nuevo, un futuro quizás más difícil, más austero y complejo, pero infinitamente más limpio. Nunca volví a mirar a mi hijo con los mismos ojos, y el perdón es un camino que todavía estoy recorriendo. Pero porque finalmente elegí la verdad por encima del silencio, hoy todavía estoy aquí, sentada en este jardín, escuchando la risa de mis nietos bajo las estrellas de Castilla. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Todo comenzó el día del segundo cumpleaños de mi nieta, Aitana. En medio de las risas, el bullicio de los invitados y el aroma de la barbacoa que flotaba en el jardín de nuestra casa en las afueras de Madrid, sentí 4 tirones secos en la manga de mi chaqueta. Me quedé helado. No miré a mi hijo a la cara, miré mi reloj. Las 15:14. En ese preciso segundo, mi plácida jubilación se esfumó y mis instintos de viejo sabueso tomaron el mando. Soy Daniel Moreno, tengo 66 años y pasé casi 3 décadas llevando la placa del Cuerpo Nacional de Policía. Pensé que ya había visto todas las máscaras que un monstruo puede usar, pero ese código era nuestra señal secreta, una que no usábamos desde hacía 20 años. Mi hijo, Hugo Moreno, tiene ahora 32 años y trabaja como delineante. Es un hombre noble, pero arrastra el peso de errores del pasado que lo hacen demasiado propenso a creer en las segundas oportunidades.
Estaba junto a mí, cerca de la mesa de los regalos, rodeado del caos infantil y los gritos de alegría. Me dio otro tirón, brusco, insistente, con la mirada clavada en el centro del jardín. Miré hacia donde él señalaba y me di cuenta de que la fiesta no era solo una celebración familiar. Era un evento de contactos meticulosamente orquestado. Junto a la parrilla estaba Lucía, la mujer de Hugo desde hace 3 años. Tiene 34 y se presenta como experta en inversiones exclusivas, de esas que siempre parecen favorecer a la casa. Lucía estaba en su salsa, rodeada de nuestros vecinos más pudientes, los García y los de la Riva. Tenía una postura perfecta y una sonrisa tan brillante como el verdejo de rueda que relucía en su copa. Yo tomé un sorbo de mi propia bebida, sintiendo que el final afrutado no hacía nada para calmar la súbita vibración en mis entrañas. Cuando pasas 30 años cazando lobos, empiezas a oler el hierro en su sangre antes de que abran la boca. Vi a Lucía señalar un folleto brillante sobre la mesa de la terraza. Su voz, lo suficientemente alta para que yo la oyera sobre las risas de los niños, hablaba de una ventana de entrada limitada. Una frase que, en mi mundo de la brigada de delincuencia económica, suele preceder a un esquilado financiero a gran escala. Me acerqué, con mi mente analítica catalogando la escena con la fría precisión de un investigador de la policía científica. Lucía notó mi presencia y ni siquiera parpadeó. Al contrario, ladeó la cabeza y me invitó al círculo con un gesto elegante, manejando los tiempos con una frialdad impropia de una reunión familiar. Entonces soltó la palabra que me erizó la piel. Miró al señor García a los ojos y describió el fondo cantábrico como un vehículo de capital sin fricciones. Mi base de datos interna se encendió. Capital sin fricciones era un término depredador específico utilizado por una red de estafas que investigué hace 5 años en la zona de Levante. Un grupo criminal organizado que dejó un rastro de cuentas de ahorro vacías y jubilados destrozados a su paso por toda la costa. Hugo me tiró de la manga por tercera vez. Tenía la cara pálida bajo el sol de mayo, un contraste violento con la alegría impostada de los demás invitados. Me di cuenta de que mi hijo no estaba solo nervioso, estaba aterrorizado, como un hombre que ve acercarse el abismo. El calor de la tarde madrileña de repente me pareció el bochorno de una lámpara de interrogatorio en las dependencias de Canillas. Me enderecé, sintiendo de nuevo el peso de la autoridad sobre mis hombros mientras fijaba mi mirada en la mujer con la que mi hijo se había casado. Ella me sonrió, una expresión dura como un diamante, y comprendí que yo no era solo el suegro en una fiesta de cumpleaños. Era una pieza más en su tablero, un objetivo que ella ya estaba midiendo con precisión quirúrgica para el golpe final. Ella no estaba allí para celebrar la vida de Aitana, estaba allí para liquidar la nuestra. Hugo no dijo ni una palabra, pero la fuerza con la que me agarraba el brazo, una presión sorda y constante, era suficiente para hacerme castañear los dientes. Dejé que me guiara lejos de las risas forzadas y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana hacia la parte trasera de la parcela, cerca de la valla de brezo donde el olor a tierra húmeda y el aislamiento de los cipreses nos proporcionaba un mínimo de privacidad necesaria. Cuando llegamos a la sombra espesa, me dio el cuarto tirón. Una sacudida rítmica, seca y desesperada que activó mi adrenalina de inspector al instante. «No mires atrás, papá», murmuró con la voz tensa, quebrada por un peso físico que parecía hundirle los hombros. «Solo camina conmigo», como si estuviéramos comentando el estado del césped. Me detuve en seco y me giré hacia él, bajando la voz a esa frecuencia grave y profesional que usaba en mi etapa de servicio cuando se rompía un perímetro de seguridad. «Lo he sentido, Hugo. Estoy aquí. Habla ya». Él tragó saliva con una dificultad visible, su nuez de Adán moviéndose espasmódicamente. Sus pupilas estaban tan dilatadas por el pánico que casi ocultaban por completo el azul de sus ojos, dándole una mirada vidriosa y extraña. «Papá. Ya ha movido un cheque», susurró las palabras, que salieron atropelladas, casi ininteligibles.
Un cheque de preasignación de nuestra cuenta conjunta en la sucursal de la calle Serrano. Ni siquiera esperó a mi firma final ni al aviso al móvil. Se lo ha llevado todo. El aire en mis pulmones se convirtió en plomo frío, un peso muerto en el pecho. Mi mente, normalmente una fortaleza de análisis tranquilo y metódico, de repente sintió que el ruido estático de la fiesta se desvanecía en una frecuencia única, punzante y peligrosa. ¿Cuántos padres pasan 20 años construyendo un puente de confianza, ladrillo a ladrillo, solo para ver cómo un extraño le prende fuego con una sonrisa ensayada y una copa de vino caro? La traición no era solo un agujero financiero, era una violación total del santuario de seguridad que yo había intentado construir para él desde que era un niño. Mi memoria, activada por el trauma del momento, me llevó de golpe a una cena de Navidad en 1999. Hugo tenía apenas 7 años y estaba atrapado en un rincón por mi hermano, el tío Vicente, un hombre capaz de aburrir a las piedras con las complejidades del alcantarillado municipal de Madrid hasta que se ponía el sol. Hugo tenía entonces los mismos ojos vidriosos de ahora. En aquel momento inventé el código. 3 tirones en la manga significaban que la puerta de salida estaba abierta y yo iba a rescatarlo. No habíamos tenido que usarlo desde que empezó la universidad. Y aquí estaba de nuevo, vibrando en mi antebrazo como una bengala de socorro lanzada desde un barco que se hunde en mitad de la noche. Es peor que el dinero, papá, continuó Hugo con un susurro que cortaba el aire como una cuchilla. Ha estado manipulando a Aitana. Le está enseñando a una niña de apenas 2 años a repetir frases memorizadas sobre el crecimiento de inversiones y la solvencia del Fondo Cantábrico cada vez que está a solas contigo. Está usando a su propia hija, a mi hija, como un caballo de Troya para ablandarte y que bajes la guardia. El sabor de la adrenalina metálica inundó mi boca, amargo y familiar. Miré hacia la casa y vi la silueta elegante de Lucía recortada a través del ventanal, observando el jardín con la calma de un general tras la batalla. Ya no estaba esperando a que yo diera mi aprobación, ya había ejecutado el movimiento. Papá, dijo Hugo, soltando finalmente mi brazo, que quedó marcado por la presión de sus dedos. Ya ha empezado la transferencia telemática. Hay un tipo específico de silencio denso que sigue a la comisión de un crimen, un zumbido pesado en los oídos que solo quienes hemos llevado la placa durante décadas logramos reconocer. Cuando los últimos invitados finalmente se marcharon y la puerta del jardín se cerró tras ellos, ese silencio se instaló en el salón de mi casa como un sudario gris. Hugo se había ido con Lucía, manteniendo una máscara de compostura artificial que no me engañó ni un solo segundo, a pesar de sus esfuerzos por parecer el marido abnegado. Me quedé solo en la cocina, donde el olor dulce del pastel de cumpleaños de Aitana se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma químico del detergente, mientras el lavavajillas empezaba su zumbido rítmico de fondo. Mi esposa, Elena, que como directora de instituto jubilada era capaz de detectar la mentira más elaborada de un alumno a kilómetros de distancia, ya observaba la escena con una quietud gélida que reflejaba la mía. No necesitó preguntarme que me había confesado Hugo junto a la valla de cipreses. Ella ya lo había descifrado por su cuenta. Daniel, dijo con voz baja y firme mientras apilaba los platos con una precisión mecánica. Tú también lo has visto en sus ojos, ¿verdad? Esa mirada de Lucía cuando los vecinos mencionaron sus fondos de inversión y ahorros. No era interés social, ni cortesía. Era un inventario de activos. Asentí en silencio. La camisa de lino me pesaba ahora como si estuviera hecha de plomo fundido. Ha usado nuestra señal de emergencia, Elena. Está aterrorizado, se siente acorralado en su propia casa. Dice que ella ya ha iniciado una transferencia masiva de su cuenta común sin su permiso expreso ni su firma. Elena se detuvo en seco con un plato de porcelana en la mano, mirándome fijamente. A mí me ha revelado algo todavía más inquietante mientras recogíamos la mesa de los regalos. Hugo encontró una aplicación de grabadora de voz activa y oculta en el teléfono de Lucía hoy mismo, justo antes de empezar la comida.
La había dejado estratégicamente boca abajo cerca de donde estábamos sentados todos. Lucía no ha venido hoy a unirse a la celebración de nuestra familia, ha venido a documentarnos para saber exactamente cuánto puede morder. El matrimonio debería ser una sociedad basada en la confianza absoluta, pero cuando esa confianza se convierte en un arma arrojadiza, es un veneno de acción lenta que termina matando el corazón mucho antes de que la víctima sienta el primer pinchazo de la aguja. A medianoche, la casa estaba sumida en una oscuridad densa, pero el sueño era un fantasma que no podía atrapar por mucho que cerrara los ojos. A las 23:47, mi teléfono vibró sobre la mesilla con una insistencia metálica. Era un mensaje de Hugo. No puedo esperar al fin de semana. Iré mañana a las 7. Por favor, no se lo digas a Lucía. Me retiré a mi despacho, un refugio que aún conservaba el aroma a papel viejo y el tacto del metal frío del escritorio que me acompañó durante 3 décadas en la jefatura. La luz azul de la pantalla del ordenador me pareció una hoja afilada cortando la penumbra mientras entraba en mi sistema de seguridad doméstica. Necesitaba verificar si el perímetro de mi propia vida digital estaba tan comprometido como el de mi hijo. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una memoria muscular que no ejercitaba en años. Al revisar los registros de acceso remoto, la sangre se me heló literalmente. Había docenas de entradas sospechosas en las últimas 3 semanas. Eran accesos remotos a mi ordenador personal realizados mediante las claves de Hugo, ejecutados a horas en las que sabía con certeza que mi hijo estaba durmiendo profundamente. Lucía no se conformaba con saquear los ahorros de su marido. Había estado utilizando sus credenciales para minar mis archivos personales, mi historial de navegación y mis registros financieros privados con una paciencia aterradora. El depredador no acechaba a las puertas, ya se había colado dentro de la caja fuerte. Estaba terminando mi tercera taza de café solo, cargado y amargo, cuando las luces del coche de Hugo barrieron la pared de la cocina como 2 ojos hambrientos. No era el acercamiento tranquilo de quien regresa al hogar, sino la trayectoria errática y frenética de alguien que huye por su vida. Abrí la puerta trasera antes de que él llegara siquiera al porche. El amanecer gris madrileño rompía bajo una lluvia fría e implacable que calaba los huesos. Hugo entró tambaleándose, con su cazadora de nylon empapada pegada al cuerpo como una segunda piel pesada y asfixiante. Parecía no haber pegado ojo en una semana, lucía unas ojeras oscuras y profundas, y sus manos vibraban con un temblor incontrolable que intentaba ocultar en los bolsillos. Lo guié con firmeza hasta una silla de la cocina. «Pareces un espectro, hijo», dije en un susurro, rompiendo el silencio de la madrugada. «No he dormido nada, papá», respondió con la voz quebrada y pastosa. «Cada vez que cierro los ojos, veo mi cuenta bancaria llegando a 0. No solo me ha presionado con la inversión. Ya tiene redactada la carta de renuncia para mi gestora de fondos actual. Dice que tiene la transferencia preparada en su dispositivo móvil. Solo necesita que ponga mi huella dactilar para el último paso de validación biométrica». La eficiencia clínica de sus movimientos me hizo estremecer. Hugo sacó un fajo de documentos de su chaqueta y los extendió sobre la mesa con manos torpes. Eran folletos brillantes, de una calidad de impresión soberbia, de una entidad denominada Fondo de Capital Privado Cantábrico. El papel era de alto gramaje, con letras doradas en relieve que gritaban una falsa exclusividad. «Me repite que es una oportunidad única, reservada solo para familiares y amigos cercanos», susurró Hugo, evitando mi mirada. «Que tengo una suerte inmensa de estar sentado a esa mesa y que la ventana de admisión se cierra irrevocablemente a final de mes. En mi experiencia, Hugo, el que más se esfuerza en decirte lo afortunado que eres suele ser siempre el que tiene la baraja marcada», sentencié, atrayendo los papeles hacia mi posición para analizarlos. Sentí el peso físico de sus ahorros, los 420.000 euros que representaban todo su futuro y el de Aitana, colgando del frágil equilibrio de esas 17 páginas.
Mis ojos escanearon la letra pequeña con un hambre profesional que no sentía desde que entregué la placa en la comisaría. Buscaba las grietas, las inconsistencias, el error del criminal. Pasé a la página donde se detallaba la directiva y se me cortó la respiración de golpe. Como director de adquisiciones figuraba un nombre que me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Marcos Olmedo. Me quedé mirando fijamente esas letras, sintiendo como el pasado regresaba para morderme. Era un fantasma de un caso sin resolver de hace 10 años, un hombre que se esfumó de la faz de la tierra tras orquestar una estafa piramidal que arruinó la vida de 50 familias por toda España. Al ver ese nombre impreso, comprendí con una claridad aterradora que Lucía no era una simple estafadora independiente, estaba operando bajo las órdenes de un pez gordo muy peligroso. El documento era una auténtica obra maestra del engaño, una filigrana de ingeniería social y fraude financiero. Empecé a destripar la jerga legal, buscando inconsistencias microscópicas en la fuente, el interlineado y el espaciado de los párrafos. Bonita letra, Lucía, mascullé para mis adentros, sintiendo una punzada de desprecio profesional. Era una lástima que el número de registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, que figuraba en el pie de página perteneciera, en realidad, a una sociedad fantasma disuelta tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Escondida en la espesura de la letra pequeña del contrato, en la cláusula 14.4, encontré un detalle que me hizo saltar el pulso. No se limitaba a solicitar una inversión de capital, otorgaba al fondo un poder notarial total y absoluto sobre el patrimonio global del inversor en caso de una supuesta volatilidad excepcional del mercado. Era, a efectos prácticos, un cheque en blanco firmado para la aniquilación financiera total y el embargo de bienes sin pasar por el juzgado. Me puse a investigar la sede física del pomposo Fondo Cantábrico. Afirmaban con orgullo tener una oficina de prestigio en el Paseo de la Castellana, en pleno corazón financiero de Madrid. Entré en una base de datos de investigadores privados que mantengo activa desde mis tiempos en la UDEF y crucé el número de despacho con los registros catastrales. Mi labio se curvó con una satisfacción fría y amarga. La dirección de lujo no era más que un servicio de reenvío de correo de 40 euros al mes, un simple buzón digital encajonado entre una tintorería de barrio y una agencia de viajes que llevaba cerrada desde la pandemia. Ningún fondo que gestiona activos multimillonarios opera desde un centro de coworking de bajo coste en un entresuelo. Pero lo que me detuvo el corazón de golpe fue un detalle técnico en el anexo de la última página. El documento había sido meticulosamente personalizado con una lista detallada de activos colaterales. No se limitaba a mencionar las cuentas de ahorro de Hugo en el BBVA. Enumeraba con precisión el valor tasado de mi propia casa en las afueras y, lo que es más inquietante, incluía el inventario completo de mi colección privada de monedas antiguas de la época de los Austries. Detalles íntimos que Hugo jamás le había mencionado a Lucía por pura discreción familiar. Ella había estado haciendo un inventario exhaustivo de mi vida, habitación por habitación, a través de esa puerta digital que encontré abierta la noche anterior en mi ordenador. En la línea de firma, casi imperceptible, vi un tenue sello digital con un logotipo estilizado y minimalista. No pertenecía a ninguna institución financiera regulada en Europa. Reconocí de inmediato el logo personal de una red internacional de falsificadores especializada en el robo de identidad de alto valor y el blanqueo de capitales. No cometí el error de coger el teléfono fijo de casa. Saqué un móvil de prepago, un terminal limpio que guardaba por precaución en el fondo falso de mi vieja caja de puros habanos. Marqué un número que tenía grabado a fuego en la memoria desde hacía años. ¿Daniel? Preguntó una voz femenina al otro lado, teñida de sorpresa. No sabía nada de ti desde mi propia fiesta de jubilación en el complejo de Canillas. Era Michelle Torres, la mejor investigadora de delitos tecnológicos que tuve bajo mi mando durante 6 años. Una mujer con la paciencia infinita de un francotirador y el instinto de un sabueso. Michelle, necesito una inmersión profunda y urgente.
Tengo un lobo instalado en el salón de mi casa y está empezando a enseñar los colmillos. Le hablé de Lucía, del fondo cantábrico y del sello del logo digital. Se produjo un silencio tenso de 3 segundos, solo roto por el sonido de su respiración al otro lado de la línea. Esa marca no es solo una firma estética, Daniel, dijo ella, bajando el tono de voz hasta casi un susurro. La hemos detectado en 3 casos activos de fraude bancario este mismo trimestre. La inteligencia policial sugiere que pertenece a un falsificador de élite vinculado a una organización criminal muy seria que opera desde el este de Europa. Le facilité el nombre completo y el número de DNI que había copiado de la última declaración de la renta de mi hijo. Lucía Vargas. Michelle empezó a teclear frenéticamente, el repiqueteo de las teclas llegaba nítido a través del auricular. De repente, el tecleo cesó y se hizo ese silencio profesional que solo significa una cosa. Has encontrado el primer agujero negro en la mentira. Daniel, escucha esto con atención porque es fuerte. El carné de conducir actual de esa mujer fue expedido usando una partida de nacimiento robada de un hospital de Valencia tras un incendio fortuito hace una década. Hizo una pausa dramática antes de soltar la bomba. La mujer que duerme bajo tu techo no es Lucía Vargas. Acabo de cruzar los datos con el registro civil y he sacado el acta de defunción de la base de datos nacional. La verdadera Lucía Vargas falleció en un accidente de tráfico en la Nacional B en el año 2014. Mi corazón martilleó con violencia contra mis costillas, como si quisiera escapar del pecho. No estaba lidiando con una nuera ambiciosa o una estafadora de poca monta. Estaba conviviendo, cenando y compartiendo a mi nieta con un fantasma profesional que había usurpado la vida de una muerta. La noticia de Michelle me cayó como un jarro de agua helada, recorriéndome la columna con una frialdad que ni los inviernos más duros en la Sierra de Madrid habían logrado provocarme. Hugo seguía en la cocina, con la mirada perdida en el fondo de su taza de café, totalmente ajeno al hecho de que la mujer que amaba, la madre de su hija, era un espectro, una cáscara vacía rellena de mentiras procesales. Si ella no es la verdadera Lucía Vargas, ¿quién es exactamente la mujer que ahora mismo sostiene a mi nieta en sus brazos? Pregunté en un susurro apenas audible, temiendo que las paredes de mi propia casa tuvieran oídos. En el argot de inteligencia la llamamos una escritora de sombras, respondió Michelle con una seriedad cortante. Es una profesional de élite que reescribe vidas enteras por encargo de organizaciones criminales. No se limita al simple robo de identidad o al fraude con tarjetas, es una inmersión total en la psique y el entorno de la víctima. Borran el pasado de alguien y lo sustituyen por una narrativa perfectamente legal en apariencia. La náusea que sentí fue visceral, un nudo en el estómago que me recordaba a mis peores días en la científica. Cada momento íntimo de mi hijo, cada confidencia sobre sus miedos, cada plan de futuro compartido, estaba construido sobre restos óseos de una mujer muerta y falsificaciones de alto nivel. Michelle pasó a otro archivo digital y el sonido de las teclas al otro lado me devolvió a la realidad. Me habló de Eugenio Martínez, un veterano de 71 años de la zona de Chamberí, un hombre disciplinado y de hábitos fijos, que había sido captado sistemáticamente por una firma de gestión de patrimonios donde esta mujer trabajó bajo otra identidad. Ella se convirtió en su apoyo emocional tras enviudar, y luego, con la precisión de un cirujano, le presentó la famosa ventana de entrada limitada para una inversión exclusiva. Eugenio no perdió sus 95.000 euros por un golpe de mala suerte en el mercado, los perdió ante una consultora que se acordaba de su cumpleaños y le enviaba flores en el aniversario de su esposa. Daniel, acabo de cruzar los testimonios del caso Martínez. Eugenio no fue una víctima aislada. Hay una lista de hijos de jubilados con posiciones económicas desahogadas a los que esa firma seguía de cerca mediante ingeniería social. Y tu hijo, Hugo, era el siguiente objetivo prioritario en su agenda de captación. Saber que mi propio hijo era solo un nombre más, un código de barras en la agenda de un depredador, me sumió en una furia clínica, esa rabia fría que te permite pensar con más claridad.
Colgué a Michelle y llamé de inmediato a Esteban Gallego, un contable forense que pasó media vida en la agencia tributaria persiguiendo el rastro del dinero sucio. Daniel, he analizado el borrador que me has pasado. Esto no es un documento de inversión legítimo, es una nota de suicidio para cualquier cuenta bancaria, me soltó Esteban sin preámbulos. El supuesto fondo cantábrico es un espejo técnico de un fondo real que opera en Bilbao. Un inversor despistado verá informes de rentabilidad positivos en Google y nunca se percatará de que el número de cuenta de destino en su contrato particular lleva directamente a un agujero negro digital. ¿De cuánto tiempo disponemos antes de que el daño sea irreversible, Esteban? Pregunté, apretando el auricular. Tienes 72 horas, como mucho. Es el tiempo estándar que tardan en atomizar el trabajo de toda una vida y convertirlo en una serie de ceros imposibles de rastrear en un servidor alojado en las Islas Caimán o en Seychelles. Esteban continuó rastreando los metadatos del último correo que Lucía le había enviado a Hugo, buscando el origen de la infección. Daniel, hay un detalle que debes saber. Este documento de transferencia se envió desde una dirección IP interna, generada dentro de tu propia casa, exactamente a las 3:15 de la madrugada de ayer. Sentí el hielo correr de nuevo por mis venas. Lucía había estado sentada tranquilamente en mi cuarto de invitados, bajo mi propio techo, utilizando mi propia conexión Wi-Fi para tejer la red que destruiría financieramente a mi hijo mientras yo dormía a escasos 6 metros de distancia. La audacia de la maniobra era insultante. En ese momento, la puerta de mi despacho se abrió lentamente con un chirrido que me puso en alerta. Hugo estaba allí, de pie en el umbral, con el rostro blanco como el papel y los ojos desencajados. Papá, susurró con una voz tan temblorosa que apenas parecía la suya. Lucía me acaba de llamar. Me ha pedido las claves de acceso definitivas y el código de verificación por SMS. Dice que la ventana de oportunidad se cierra irrevocablemente esta misma noche. Dice que si no autorizo el movimiento ahora mismo, lo perderemos todo y habremos tirado el futuro de Aitana a la basura. Hugo parecía a punto de desmoronarse por completo, con la mirada perdida y la respiración errática. No esperé a que el miedo terminara de paralizarlo, reaccioné con la presteza de un operativo en activo. Cogí mi chaqueta, agarré a mi hijo por el hombro y lo obligué a salir hacia el coche. En pocos minutos estábamos atravesando el tráfico de la M30 de camino a su piso en el centro de Madrid. Mi mente ya no funcionaba como la de un padre preocupado, sino como la de un inspector jefe escaneando las 4 paredes del objetivo buscando la trampa, el micrófono o la cámara oculta. Al entrar en su salón, el ambiente estaba cargado, la ansiedad se mascaba en el aire, densa y eléctrica. El espacio doméstico, que antes recordaba a un hogar cálido, había sido sutilmente reorganizado como una oficina de captación. Montones de revistas financieras de dudosa procedencia sobre la mesa de centro y un tablón de oportunidades lleno de gráficos ascendentes que prometían rentabilidades imposibles. Obligué a Hugo a sentarse en el sofá y a poner su móvil boca abajo sobre la madera. El terminal no dejaba de vibrar, iluminándose con ráfagas de mensajes de WhatsApp de Lucía que entraban uno tras otro. Suelta el maldito teléfono, Hugo, ordené usando ese tono de autoridad que hacía callar a las salas de interrogatorio en Canillas. Ahora mismo, para mí, no eres un delineante ni mi hijo. Eres un testigo principal en una investigación criminal de alto nivel. Ella insiste en que si no autorizo el movimiento antes de que cierre el mercado, perderemos la fianza de la casa, el fondo de estudios que abrimos para Aitana. Lo perderemos todo, papá, susurró él, escondiendo sus manos temblorosas bajo los muslos para que yo no viera el alcance de su quiebre emocional. Me arrodillé frente a él, acortando la distancia física, y le obligué a mirarme directamente a los ojos. 30 años de servicio me habían enseñado que cuando el miedo es así de paralizante, siempre hay un ancla oscura en el fondo. Y entonces Hugo se rompió. Entre sollozos contenidos, admitió la verdad que lo mantenía rehén.
Lucía no solo había tenido la suerte de encontrar los registros de un antiguo incidente que Hugo tuvo hace años, un positivo en un control de alcoholemia que derivó en un altercado con la autoridad del que se arrepentía profundamente, ella los había cosechado y manipulado. Me amenazó directamente, papá. Me dijo que si no firmaba la transferencia al Fondo Cantábrico, enviaría de forma anónima las grabaciones del altercado a mi empresa y, lo que es peor, al juzgado de familia. Juró que me arruinaría la carrera y que usaría mis antecedentes para quitarme la custodia compartida de Aitana por mi supuesta inestabilidad. Sentí una furia dentada, caliente y peligrosa, subiendo por mi garganta. Esa mujer no solo era una estafadora, era una extorsionadora profesional que no dudaba en usar a una niña de 2 años como moneda de cambio. Había ido tan lejos como para pagar a Marcos Olmedo para sobornar a quien hiciera falta en los archivos municipales y conseguir material sin editar, probablemente manipulado para que pareciera mucho más grave de lo que fue. Ella no encontró esos registros por casualidad, Hugo, dije con una voz de hierro que no admitía réplica. Ella fabricó una jaula a tu medida, barrote por barrote, desde el día en que te conoció. Todo ha sido una operación de demolición controlada. Hugo miró el reloj de pared con auténtico pánico. Las agujas avanzaban implacables. Ella vendrá hoy mismo a las 12, papá. Trae a un notario con ella para formalizar los papeles de liquidación de activos y el poder general. Me dijo que es un antiguo amigo de su familia, alguien de absoluta confianza que lleva todos sus asuntos legales personales. Lo llamó por su nombre. Marcos. La sangre se me volvió a helar en las venas, pero esta vez fue un frío lúcido. El pez gordo, el estafador que llevaba una década escapando de la justicia española, ya no tiraba de los hilos desde las sombras de un paraíso fiscal, venía directamente a nuestra puerta para rematar la faena. El cazador acababa de entrar en mi campo de visión. Regresé a mi casa el martes por la noche con los nervios a flor de piel. Había dejado a Hugo bajo la protección de Elena en un lugar seguro. Una casa de campo de unos amigos en la Sierra de Guadarrama, donde el perímetro estaba despejado y el silencio era absoluto. Entré en mi despacho y el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Tecleé con dedos mecánicos el código de la caja fuerte oculta tras la hilera de tomos de derecho penal. Al abrir la pequeña cámara de seguridad encastrada en el suelo, sentí un alivio momentáneo al ver mi colección de monedas de oro aparentemente intacta, brillando bajo la luz mortecina. Pero la paranoia profesional, ese sexto sentido que te salva la vida en la calle, me obligó a inspeccionarlas una a una. Cogí un doblón de A8 de 1907, la pieza más valiosa de mi colección y la verdadera joya de mi jubilación, y al sopesarla sentí una ligereza enfermiza y artificial en la palma de mi mano. Se me cayó el alma a los pies. Revisé de inmediato el registro digital de aperturas de la caja. Alguien había accedido a ella hacía exactamente 3 meses usando el acceso biométrico de Elena. Era físicamente imposible. Elena detesta este despacho y nunca entra aquí sola. Entonces comprendí con un horror gélido que Lucía debía de haber clonado la huella de Elena mientras ésta dormía, o quizá la había sedado ligeramente aprovechando una de esas noches de spa y cuidados que Lucía organizaba con tanta diligencia para ganarse su confianza. Encendí la lámpara halógena del banco de trabajo y utilicé una báscula de precisión de joyería. El peso fallaba por 0,4 gramos exactos. Ajusté la lupa de 10 aumentos y busqué en el canto de la moneda. Allí estaban, casi invisibles al ojo humano, las marcas microscópicas de la matriz, la misma firma técnica del falsificador que ya había detectado en los papeles del Fondo Cantábrico. Era una copia perfecta con núcleo de plomo, un trozo de metal sin valor alguno que sustituía a mi patrimonio. Ella había estado caminando por los pasillos de mi casa, robándome el pasado y el futuro mientras yo, el gran inspector Moreno, le preparaba el té con total complacencia. Pero había un giro más en esta macabra representación, uno que me golpeó con más saña que el robo del dinero.
Al revisar los archivos ocultos en su portátil, descubrí que Lucía había iniciado los trámites para nombrar a Marcos Olmedo como tutor legal de Aitana. Alegaba en documentos notariales falsificados que él era el verdadero padre biológico, con el objetivo de invalidar legalmente la posición de Hugo y solicitar una prueba de ADN manipulada. Era un ataque táctico de tierra quemada para borrar el linaje Moreno por completo de la faz de la tierra. En el salón de mi casa, transformé la mesa del comedor en un centro de operaciones tácticas improvisado. Cientos de fotos, grabaciones de seguridad y vídeos domésticos de Aitana estaban extendidos como fragmentos de un espejo roto que intentábamos recomponer. Elena repasaba los registros médicos originales de la niña con una concentración feroz. Hugo ha asistido al 100% de las citas pediátricas y revisiones en el centro de salud mientras Lucía supuestamente viajaba por negocios a Londres o Ginebra, dijo Elena con voz firme y cargada de indignación. Cada décima de fiebre, cada primer paso en el parque, cada pesadilla nocturna. Todo ha sido gestionado exclusivamente por Hugo. Lucía es una completa extraña en el historial de su propia hija. No solo estamos intentando probar que él es un padre ejemplar, Elena, respondí, sintiendo cómo se cerraba la trampa en mi mente. Estamos construyendo el caso para demostrar que ella nunca ejerció como madre, que solo fue una gestora de activos humanos. Al hurgar en los falsos diarios de salud que Lucía guardaba para justificar sus ausencias, encontré algo que me heló la sangre. Había estado fingiendo sistemáticamente que Aitana padecía alergias severas a los frutos secos y a los lácteos durante más de un año. Usaba estas mentiras médicas como un arma psicológica para restringir los movimientos de Hugo, obligándolo a quedarse en casa bajo su control y logrando así aislarlo de su círculo social más cercano bajo la excusa del peligro vital para la niña. El amor de una madre suele ser un santuario infranqueable para Lucía, la maternidad no era más que un frío y calculado libro de contabilidad. A las 11 de la mañana del viernes, el operativo se desplegó con una precisión quirúrgica que me devolvió por un instante a mis mejores años de servicio. No fue el UDEV, como ella quizás esperaba en sus delirios de grandeza criminal, sino mis antiguos compañeros de la UDEV, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y agentes del grupo de atracos quienes irrumpieron en el piso. Lucía, atrapada en mitad de un gesto de fingida sorpresa, no podía dar crédito a que el banco hubiera bloqueado la transferencia masiva de fondos en el último segundo gracias a la alerta roja de riesgo de fraude emitida por Esteban y mis contactos en la central. Intentó una huida desesperada, una maniobra final hacia un aeródromo privado en las afueras, donde la esperaba un vuelo privado ya posicionado en pista. El plan era perfecto. Un escape relámpago pagado mediante una compleja triangulación de cuentas puente en paraísos fiscales por una identidad falsa llamada Diana Soler. Pero el lazo de la justicia española ya se había cerrado sobre su cuello mucho antes de que pudiera salir del garaje. Meses después, el aire viciado de los juzgados de Plaza de Castilla se sentía extrañamente purificador. Estábamos en la sala de vistas, bajo la luz fría de los fluorescentes. La jueza, cuya mirada severa se suavizó visiblemente al revisar el exhaustivo informe que Elena y yo habíamos preparado sobre el cuidado real de la niña, dictó sentencia con una voz que resonó en el silencio absoluto de la sala. Señor Moreno, la ley finalmente reconoce de manera inequívoca lo que usted ha demostrado con hechos desde el primer día. Usted es el único padre de Aitana, en toda la extensión de la palabra. Los derechos parentales y la tutela de un menor no son, ni serán jamás, un arma arrojadiza al servicio de los depredadores financieros ni de los estafadores de identidades. Vi a Hugo inclinar la cabeza, con los hombros sacudiéndose en una catarsis de lágrimas contenidas durante años. Mantuve mi mano firme sobre su hombro, sintiendo como el peso del miedo finalmente se disolvía. Lucía, o la mujer que decía serlo, fue sacada de la sala con las esposas puestas y la cabeza alta, manteniendo esa arrogancia aristocrática hasta el final. Al pasar a mi lado, escoltada por dos agentes, se inclinó ligeramente y siseó con una voz cargada de un veneno que me heló la sangre. ¿De verdad crees que has ganado esta partida, Daniel?
Tu hermano Vicente no fue solo un tonto útil al que manipulé para entrar en vuestra mesa. Estaba metido hasta el cuello en deudas de juego con la gente de Marcos Olmedo mucho antes de que yo pusiera mis ojos en tu hijo. Él los vendió a todos, pieza por pieza, solo para limpiar su propia cuenta de sangre. Fue tu propia sangre la que nos abrió la puerta del jardín. La vi marcharse, desapareciendo por el pasillo de los juzgados, pero mis ojos no se quedaron en ella. Se clavaron en un hombre sentado en la última fila del fondo de la sala, casi oculto en la penumbra. Era una cara conocida, alguien de mi propia comisaría, un mando intermedio que no tenía ninguna razón oficial para estar allí presente. Me observaba con una furia fría y contenida, una mirada que no era de un compañero, sino de un cómplice que acababa de ver cómo su inversión se hundía. En ese momento comprendí que la captura de Lucía no era el final de la historia, sino simplemente la apertura de un nuevo y mucho más peligroso expediente. La red era más profunda de lo que jamás imaginé, y el enemigo seguía llevando uniforme. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.